Samuel, un hombre de 25 años, se encontraba frente a las puertas del orfanato que había sido su hogar durante toda su infancia. La estructura de ladrillo rojo, desgastada por el tiempo, evocaba recuerdos de soledad y anhelos. Las ventanas, cubiertas con cortinas descoloridas, parecían ojos que lo observaban, recordándole las noches en las que se había acurrucado en su cama, esperando que alguien lo llevara a casa. A medida que se acercaba, el eco de las risas de otros niños resonaba en su mente, un sonido que jamás había formado parte de su propia realidad. Samuel recordaba con claridad los días en que se prometió a sí mismo que un día encontraría a sus padres. Las promesas que había hecho eran como piedras en su corazón, pesadas y dolorosas, pero también eran su motor, el impulso que lo había llevado a regresar a esta ciudad. Adentrándose en el orfanato, el aire se sentía denso, impregnado de memorias. Las paredes estaban decoradas con pinturas infantiles que representaban sueños y esperanzas, pero para él, esas imágenes eran un reflejo de lo que nunca había tenido. Caminó por los pasillos, sus pasos resonando en el silencio, sintiendo el frío de la soledad que había sido su compañera constante. Se detuvo frente a una puerta que llevaba el letrero Sala de Recreación. Allí había pasado horas, observando a los otros niños formar lazos que él nunca pudo forjar. Se preguntaba si alguna vez podría experimentar esa conexión, ese sentido de pertenencia que todos parecían tener, mientras él se sentía como un espectador, un extraño en su propia vida. Samuel se sentó en un banco desgastado en el patio del orfanato, rodeado de un silencio que era ensordecedor. Miró hacia el cielo, donde nubes grises se acumulaban, como si el tiempo reflejara su estado emocional. Sus pensamientos viajaron a su infancia, recordando los días en que se sentaba solo, dibujando en un cuaderno desgastado. Cada trazo era un intento de capturar lo que sentía, un deseo de conectar con algo más grande que él mismo. Se había preguntado tantas veces por qué sus padres lo habían dejado, que había llevado a esa decisión desgarradora. Las respuestas siempre habían estado fuera de su alcance, como sombras que se desvanecen al intentar tocarlas. Después de un tiempo, decidió explorar el archivo del orfanato, un lugar que había sido prohibido para él en su niñez. La habitación olía a papel viejo y a polvo, y las estanterías estaban llenas de documentos amarillentos que contaban las historias de otros niños como él. Samuel se acercó a una mesa en el centro, donde había cajas apiladas, cada una conteniendo fragmentos de vidas pasadas. Con manos temblorosas, comenzó a abrirlas, buscando respuestas, buscando un indicio de sus padres que pudiera darle claridad. Mientras revisaba los documentos, se topó con una caja más pequeña, que parecía estar fuera de lugar. Su corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro, encontró una foto en blanco y negro de una pareja joven. Sus ojos se agrandaron al reconocer a los hombres y mujeres que lo habían traído al mundo. La imagen, aunque descolorida, era nítida en sus recuerdos. Recordaba los rasgos de su madre, Clara, y la mirada intensa de su padre, Roberto. El simple hecho de verlos lo llenó de una mezcla abrumadora de determinación y tristeza. Eran sus padres, pero también eran los mismos que lo habían dejado atrás, los que habían tomado la decisión más dolorosa de sus vidas. La tristeza se convirtió en un fuego ardiente dentro de él. Las preguntas que había tenido durante años regresaban a su mente con una fuerza renovada. ¿Por qué lo habían abandonado? ¿Qué había sucedido para que eligieran dejarlo en un lugar donde nunca se sintió amado? La imagen de ellos, sonriendo, lo llenaba de un profundo anhelo por respuestas. Samuel comprendió que ya no podía seguir ignorando la verdad. Había llegado el momento de buscar a sus padres, de enfrentarse a los fantasmas que lo habían perseguido durante toda su vida. Con una resolución nueva, se puso de pie, sintiendo cómo la determinación lo invadía. Sabía que dejar el orfanato significaba dejar atrás su infancia, pero también significaba dar un paso hacia el futuro que tanto anhelaba. Sin mirar atrás, salió del edificio, sintiendo el aire fresco en su rostro. La ciudad que había dejado atrás lo esperaba, un lugar lleno de recuerdos, pero también de respuestas. La decisión de regresar a su hogar natal no era solo un viaje físico, sino un viaje hacia su propio corazón,
hacia el entendimiento de su existencia. Samuel se dirigió a la estación de autobuses, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Cada paso que daba era un paso más cerca de la verdad, un paso más cerca de sus padres. El camino que lo llevaba a la ciudad natal también estaba lleno de incertidumbres. No sabía qué encontraría ni cómo reaccionarían ellos al verlo. Sin embargo, no podía dejar que el miedo lo detuviera. Había pasado demasiado tiempo anhelando respuestas, y ahora tenía la oportunidad de obtenerlas. El paisaje urbano que se extendía frente a él era un recordatorio constante de lo que había perdido. Las calles estaban llenas de vida, de personas que se movían rápidamente, sin saber que un joven cargaba el peso de un pasado que lo había definido. Samuel se sintió pequeño, como si todo a su alrededor fuera más grande que él. Pero en su interior, una llama se encendía, una promesa de que finalmente encontraría lo que había estado buscando. Con cada kilómetro que recorría, Samuel se sintió más conectado con su historia, con sus raíces. La ciudad era un laberinto de emociones, un lugar donde cada esquina podía despertar un recuerdo. Sabía que su viaje no sería fácil, que tendría que enfrentarse a su dolor y a las preguntas que habían atormentado su vida. Pero estaba listo. Estaba listo para descubrir la verdad, por dolorosa que fuera, porque sabía que era el único camino hacia la sanación. Finalmente, llegó a la ciudad y el familiar sonido de las calles lo envolvió. Era un lugar que había conocido solo en sus sueños, un espacio que había anhelado desde la distancia. La sensación de nostalgia lo invadió, pero también lo llenó de una determinación renovada. Estaba aquí para encontrar respuestas, para entender por qué sus padres lo habían dejado atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a caminar por las calles que una vez fueron su hogar, con la esperanza de que, al final de este camino, encontraría la paz que tanto necesitaba. Samuel llegó a su antigua ciudad al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. A medida que caminaba por las calles que le eran vagas pero familiares, una mezcla de nostalgia y ansiedad invadía su ser. Cada esquina, cada ladrillo, parecía susurrarle historias de un pasado que nunca vivió. Las aceras estaban llenas de vida, familias regresaban a casa, niños reían y corrían detrás de una pelota, mientras las luces de las farolas comenzaban a encenderse una a una, como si la ciudad misma lo recibiera de nuevo. Las calles eran estrechas y adoquinadas, con casas de colores suaves que parecían sonreírle. Sin embargo, Samuel sentía que esas sonrisas eran ajenas, como si su presencia en este lugar no fuera más que una interrupción. Observaba a las personas que pasaban junto a él, sus rostros llenos de vida, y se preguntaba si alguna vez lo habían visto, si alguna vez se habían preguntado por el niño que había estado ausente. La falta de un hogar se hacía palpable en su pecho, un vacío que ni siquiera el aire fresco de la tarde podía llenar. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando en su mente como un recordatorio de la razón por la que había vuelto. Se detuvo frente a un viejo parque, el mismo donde había pasado horas imaginando su vida ideal, rodeado de amigos que nunca tuvo. Las risas de los niños que jugaban en el columpio recordaban a Samuel la soledad en la que había crecido, las noches interminables en el orfanato donde el silencio era su único compañero. Se sentó en un banco desgastado, observando el vaivén de los columpios, y sintió como las lágrimas amenazaban con asomarse a sus ojos. No podía permitir que su vulnerabilidad lo dominara. Había venido en busca de respuestas, y no se detendría hasta encontrarlas. Después de un rato, se levantó y continuó su recorrido. La ciudad parecía transformarse a medida que se adentraba en su corazón. Las calles que antes le parecían ajenas ahora le ofrecían fragmentos de su historia. Se detuvo frente a una pequeña cafetería, un lugar acogedor con un letrero de madera que decía Café de la Esquina. El aroma del café recién hecho lo envolvió, invitándolo a entrar. Sin pensarlo dos veces, cruzó la puerta y se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar el bullicio de la calle. El lugar estaba lleno de gente. Parecía que todos conocían a todos, los murmullos de conversaciones se mezclaban con el tintinear de las tazas.
Samuel se sintió un intruso en un mundo que no le pertenecía, pero a la vez, le intrigó la calidez del ambiente. Mientras sorbía su café, sus oídos se agudizaron al captar fragmentos de las charlas que lo rodeaban. Hablaban de su familia, de sus padres, Clara y Roberto. Al principio, sus nombres lo sorprendieron, como si una ola de frío lo envolviera. No podía creer que, después de tantos años, su pasado estuviera tan presente, tan cercano. Las voces se entrelazaban, comentando sobre cómo Clara había comenzado un negocio exitoso en la comunidad, cómo Roberto había sido elegido como concejal del barrio. Las palabras eran como dagas, hiriendo su corazón con cada mención de sus logros. Mientras los demás celebraban su éxito, él se sentía cada vez más perdido, atrapado entre la admiración por sus padres y el rencor que crecía en su interior. Se preguntaba cómo podían vivir tan felices mientras él había crecido en un lugar donde la soledad y la tristeza eran sus únicas compañeras. Samuel tomó un sorbo de su café, intentando calmar la tempestad de emociones que lo invadía. Las risas, los abrazos y las miradas cómplices que veía en la cafetería eran un recordatorio de todo lo que había perdido. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de las promesas que había hecho a sí mismo de que un día encontraría a sus padres y entendería por qué lo habían abandonado. Pero ahora, con cada palabra que escuchaba, cada fragmento de conversación, la pregunta se hacía más intensa: ¿realmente quería conocer la verdad? Decidido a encontrar respuestas, salió de la cafetería y caminó hacia la alcaldía de la ciudad. Sabía que allí podría acceder al registro civil y buscar la dirección de sus padres. A medida que se acercaba al edificio, sus pasos se volvieron más pesados, como si el peso de su historia lo arrastrara hacia atrás. Sin embargo, la determinación chisporroteaba en su interior, empujándolo hacia adelante. Tenía que hacerlo, tenía que enfrentarse a sus orígenes. Al llegar, se quedó parado frente a la puerta principal, observando la imponente estructura que había sido testigo de tantas vidas, tantas historias entrelazadas. Tomó una respiración profunda y cruzó el umbral. El interior era brillante y ordenado, con paredes adornadas por fotografías de la ciudad a lo largo de los años. Se acercó al mostrador de información, donde una joven lo recibió con una sonrisa que, aunque amable, no podía disimular la curiosidad en sus ojos. Samuel explicó su situación, su tono era calmado pero su corazón latía desbocado. La joven, tras revisar algunos documentos, le entregó una hoja con la dirección de sus padres. Al ver el papel, sintió un torbellino de emociones. La dirección era real, tangible. Era un paso más hacia la verdad, pero también una puerta que lo conducía a un mundo que había estado cerrado para él durante 25 años. Se despidió de la joven y salió, sintiéndose como si el aire del exterior lo apretara con fuerza, como si el destino estuviera a punto de revelarse. Mientras caminaba hacia la dirección anotada, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo serían sus padres? ¿Los reconocería? ¿Los miraría a los ojos y vería en ellos el reflejo de su dolor y su abandono? Las dudas lo asaltaban, pero la curiosidad era más fuerte. Se sentía como un explorador en un territorio desconocido, listo para descubrir un nuevo mundo, aunque el miedo a lo que podría encontrar lo paralizaba. Finalmente, llegó a la casa. Era una construcción de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente, lleno de flores que florecían a pesar del ocaso. La fachada estaba bien cuidada, lo que hablaba de una vida acomodada. Samuel se detuvo frente a la puerta, sintiendo como el miedo se apoderaba de él. Se preguntó si debería tocar, si estaba listo para enfrentar la realidad que lo aguardaba al otro lado. Pero esa sensación de incertidumbre fue rápidamente sustituida por la determinación. Había llegado hasta aquí, no podía dar marcha atrás. Con un movimiento resuelto, levantó la mano y tocó el timbre. El sonido resonó en sus oídos como un eco distante. Esperó, sintiendo que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza y su respiración se volvió superficial. En ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Samuel se encontraba frente a la puerta de la casa que había sido el hogar de sus padres durante todos estos años,
un hogar que solo existía en su mente como un lugar de anhelos y preguntas sin respuesta. La fachada de la casa era pequeña, pintada de un color blanco que había comenzado a desvanecerse con el tiempo. Las ventanas, enmarcadas por cortinas de encaje, dejaban entrever una vida que continuaba sin él. Un jardín descuidado, lleno de malas hierbas, parecía ser un reflejo del caos emocional que él sentía en su interior. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza que lo mantenía inmóvil en el umbral de la puerta. El aire era denso, cargado de recuerdos no vividos, y la distancia que había recorrido desde el orfanato hasta aquí se sentía como un abismo. Samuel levantó la mano, temblorosa, y tocó el timbre. El sonido resonó en su pecho, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Cada segundo se alargaba, y en su mente, las imágenes de su infancia se entrelazaban con la realidad de ese momento. ¿Qué diría su madre al verlo? ¿Lo reconocería? ¿Sentiría la misma conexión que él había soñado por tantos años? Finalmente, la puerta se abrió, y Clara, su madre, apareció en el umbral. Su rostro, que había sido una imagen borrosa en su memoria, era ahora una realidad tangible. El cabello de Clara, que había perdido su color vibrante con el paso del tiempo, caía sobre sus hombros en ondas suaves. Sus ojos, que alguna vez habían sido brillantes, ahora mostraban una mezcla de sorpresa y terror. Al verlo, sus manos temblaron, y su expresión se transformó en un reflejo de reconocimiento absoluto. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y el mundo a su alrededor se desvaneció en un silencio ensordecedor. La mirada de Clara se llenó de lágrimas, y Samuel sintió como su propio corazón se desgarraba. Había esperado este momento desde que tenía memoria, pero la reacción de su madre lo dejó paralizado. Clara dio un paso atrás, como si el simple hecho de verlo la abrumara, y, en un instante, se desmayó, cayendo pesadamente al suelo. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies, su mente se llenó de confusión y dolor. La escena era surrealista, había esperado este reencuentro durante años, pero nunca imaginó que su madre reaccionaría de esa manera. Roberto, su padre, apareció de la nada, corriendo hacia Clara. Su rostro estaba pálido, y un destello de preocupación cruzó sus ojos. Samuel, atrapado en una red de emociones contradictorias, no sabía si acercarse o retroceder. El caos se apoderó de la escena mientras Roberto intentaba reanimar a Clara, murmurando palabras que Samuel no podía entender. La confusión se convirtió en una tormenta de sentimientos, la alegría de haberla encontrado, la tristeza de su reacción, y el abrumador sentido de traición que lo llenaba. ¿Por qué su madre se había desmayado al verlo? ¿Era el dolor de su abandono tan profundo que no podía soportar la realidad de su presencia? A medida que Roberto ayudaba a Clara a recuperarse, Samuel se sentó en el umbral, sintiéndose más distante que nunca. La casa que había imaginado como un refugio se había transformado en una prisión de emociones. Su mente estaba llena de preguntas que no tenían respuestas. ¿Qué había sucedido en aquellos años? ¿Por qué habían tomado la decisión de dejarlo? La incertidumbre se apoderó de él, robándole la paz que había anhelado durante tanto tiempo. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, Clara comenzó a recobrar el conocimiento. Sus ojos se abrieron lentamente, y cuando se dio cuenta de que Samuel estaba allí, una mezcla de miedo y alivio cruzó su rostro. Los recuerdos de su infancia comenzaron a aflorar en la mente de Clara, inundándola con un torrente de emociones. Samuel la observó, sintiendo como su corazón se encogía ante la vulnerabilidad de su madre. Ella intentó levantarse, pero Roberto la sostuvo con firmeza, protegiéndola de la abrumadora realidad. Clara, aún temblando, miró a Samuel, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Samuel pudo sentir el peso de su historia en su mirada, un relato de dolor y decisiones difíciles. A medida que Clara comenzaba a hablar, sus palabras estaban llenas de titubeos y lágrimas. Ella intentaba explicar lo que había llevado a su familia a tomar aquella decisión desgarradora. La voz de Clara era suave, pero cargada de una intensidad que resonaba en el aire entre ellos. Samuel, a pesar de su confusión,
sintió que cada palabra era un intento de sanar viejas heridas, de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Clara habló de circunstancias que habían sido más grandes que ellos, de una vida marcada por el miedo y la desesperación. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llenas de dolor y culpa. Ella intentaba transmitir a Samuel que, aunque su decisión había sido la más difícil de su vida, lo había hecho por amor, por la desesperada necesidad de protegerlo de un mundo que parecía querer devorarlos. Samuel escuchaba, aunque a veces se sentía abrumado por la carga emocional de sus palabras. No sabía si podía aceptar lo que su madre le decía, si podía entender el dolor que había llevado a esa decisión. Mientras Clara hablaba, las paredes de la casa parecían cerrarse a su alrededor, cada palabra resonando en el espacio como ecos de un pasado que nunca había vivido. Samuel se sentía atrapado entre el deseo de comprender y la necesidad de proteger su propio corazón. La tristeza de su madre le llegaba, pero también el dolor de haber sido dejado atrás, de haber crecido sin ellos. Las emociones se entrelazaban en un torbellino, y aunque intentaba escuchar, su mente se llenaba de imágenes de su infancia solitaria, de las promesas que se había hecho a sí mismo. Clara, aún con lágrimas en los ojos, buscaba la forma de llegar a su hijo, de explicarle que su decisión había sido un acto de amor en medio del caos. Samuel se dio cuenta de que había tanto que desentrañar, tanto que entender, pero el miedo seguía ahí, anclado en su corazón. ¿Podría perdonar lo que había sucedido? ¿Podría encontrar un camino hacia la reconciliación? La incertidumbre lo envolvía, y mientras Clara continuaba hablando, Samuel sabía que aquel momento marcaría un antes y un después en su vida. Una encrucijada donde el amor y el dolor se entrelazaban de maneras que nunca había imaginado. Samuel se encontraba en la sala de estar de la casa que alguna vez había sido su hogar, aunque para él era un lugar extraño, ajeno y lleno de emociones contradictorias. Las paredes estaban adornadas con fotografías familiares, retratos de momentos felices que nunca había experimentado. Mientras sus padres intentaban explicarle la razón de su abandono, él se sentía como un espectador en su propia vida, atrapado entre el deseo de comprender y la vorágine de la traición que le embargaba. Clara, su madre, con los ojos aún húmedos por las lágrimas, hablaba de un tiempo en el que el miedo y la desesperación habían marcado su vida. Contó cómo su familia había estado en crisis, deudas acumuladas, amenazas de desalojo, la presión de un entorno que no ofrecía ninguna salida. Samuel escuchaba en silencio, intentando asimilar cada palabra, cada fragmento de la historia que le era revelada. No era fácil para él conectar con los sentimientos de sus padres, quienes por tanto tiempo habían sido figuras abstractas en su mente. Ahora, con sus voces temblorosas, se convertían en seres humanos, fallidos pero reales. A medida que Clara relataba los acontecimientos que llevaron a la dolorosa decisión de dejarlo, Samuel podía ver el conflicto reflejado en su rostro. La angustia, el remordimiento y el amor que había sido incapaz de demostrar en ese momento. Hablaban de un viaje a la ciudad en el que la desesperación se había apoderado de ellos, del momento en que sintieron que su única opción era dejarlo en el orfanato, con la esperanza de que alguien pudiera ofrecerle una vida mejor que la que ellos podrían darle. El relato era desgarrador. Samuel sentía que cada palabra era una puñalada en su corazón. La intención de sus padres no había sido abandonarlo por capricho, sino por una serie de circunstancias que los habían llevado a esa decisión tan extrema. Sin embargo, la comprensión de sus motivos no suavizaba el dolor de su ausencia. La herida seguía abierta, y la idea de que habían tomado la decisión de separarse de él continuaba siendo un peso difícil de soportar. Samuel cerró los ojos, intentando encontrar un rincón de su mente donde pudiera almacenar toda esa información sin que lo consumiera. Sin embargo, a medida que Clara y Roberto continuaban hablando, él no podía evitar sentir que la traición había marcado un antes y un después en su vida. A pesar de las justificaciones, del contexto que intentaban ofrecerle, la verdad era que había pasado 25 años sintiéndose solo y abandonado. La imagen de sus padres, una ilusión que había alimentado durante años, se desmoronaba ante sus ojos. En un punto, sus pensamientos se desbordaron.
La confusión y la tristeza se convirtieron en una mezcla tóxica de emociones que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse. No quería escuchar más, no podía soportar el peso de la compasión que empezaba a sentir por ellos. La herida de su abandono seguía abierta, y no había suficiente amor en sus corazones para curarla. Sin una palabra, se levantó de su asiento, sintiendo la mirada de sus padres sobre él, llena de preocupación y arrepentimiento. Caminó hacia la puerta, cada paso resonando como un eco de su vida. Al cruzar el umbral, sintió que el aire fresco lo golpeaba, una especie de alivio momentáneo en medio de la tormenta emocional que lo asediaba. Se adentró en la noche, dejando atrás la casa que había sido el escenario de su dolor, de su búsqueda interminable por respuestas que quizás nunca lo liberarían del peso de su historia. El silencio de la calle lo envolvía, y cada sonido que lo rodeaba parecía amplificar su soledad. Samuel se preguntó si alguna vez podría reconciliarse con lo que había aprendido ese día. La búsqueda de sus padres había sido un acto de valentía, pero la realidad de encontrarlos era más complicada de lo que había anticipado. Las preguntas que había llevado consigo durante años ahora se mezclaban con la confusión y la traición, haciendo que su corazón se sintiera más pesado que nunca. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Samuel trató de concentrarse en su vida, en su trabajo y en sus rutinas, pero el eco de la conversación con sus padres resonaba en su mente. Intentó distraerse con actividades cotidianas, pero cada rincón de la ciudad le recordaba a ellos, a su historia, a su vida. La imagen de su madre desmayándose al verlo, el horror en sus ojos, y la desesperación en la voz de su padre se repetían en su mente como un ciclo interminable. Mientras tanto, Clara y Roberto intentaban contactarlo, pero él, decidido a establecer una distancia, evitaba sus llamadas. Las notificaciones en su teléfono se convirtieron en recordatorios de su dolor, y cada vez que veía su nombre en la pantalla, una ola de resentimiento lo embargaba. No estaba listo para enfrentarse a ellos de nuevo, no estaba listo para escuchar más explicaciones que, aunque podrían ser sinceras, no eliminaban el vacío que sentía en su interior. En su búsqueda por entenderse a sí mismo, Samuel decidió dar un paso más allá. Buscó actividades que lo conectaran con su identidad, algo más allá de ser el hijo abandonado. Se inscribió en talleres de arte, en clases de escritura, intentando crear un espacio donde pudiera expresar su dolor y su confusión. A través de la pintura, comenzó a plasmar escenas que representaban su lucha interna, un viaje en el que cada trazo era un intento de exorcizar sus demonios. La soledad seguía presente, pero al menos ahora podía transformarla en algo tangible, en una forma de arte que le ofrecía una salida. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión. A menudo, se sentaba frente a su ventana y contemplaba las estrellas. Se preguntaba si sus padres también lo miraban desde su hogar, preguntándose cómo estaba su hijo, el que habían dejado atrás. Pero la imagen de esos momentos de complicidad se veía opacada por el dolor de su abandono. La lucha por encontrar su lugar en el mundo continuaba, y aunque la respuesta no era sencilla, Samuel sabía que debía seguir adelante, hacia un futuro donde pudiera construir su propia historia, independientemente de los fantasmas de su pasado. A medida que pasaban los días, la tormenta en su interior comenzaba a calmarse, aunque las cicatrices seguían visibles. Samuel se dio cuenta de que su viaje no solo era sobre el reencuentro con sus padres, sino también sobre el redescubrimiento de sí mismo. Podía elegir su camino, podía decidir cómo lidiar con su dolor y cómo avanzar. La búsqueda de su identidad fuera de la sombra de su pasado se convertía en su nueva misión, una que lo empujaría a enfrentar no solo a sus padres, sino también a sí mismo y a las verdades que aún debía descubrir. Samuel se encontraba en un espacio acogedor, iluminado por la luz suave de las lámparas que pendían del techo. Era un lugar que parecía haber sido diseñado para ofrecer consuelo a aquellos que habían vivido experiencias dolorosas. Había decidido asistir a un grupo de apoyo para adultos que habían sido adoptados o abandonados. La idea de compartir su historia, de abrir su corazón a desconocidos, le había generado una mezcla de ansiedad y esperanza. Al entrar, una sensación de pertenencia lo envolvió,
como si por fin hubiera encontrado un lugar donde su dolor fuera reconocido. Las sillas dispuestas en un círculo estaban ocupadas por personas de diferentes edades y antecedentes, pero todos compartían un hilo común, la búsqueda de respuestas y la lucha por encontrar su lugar en el mundo. Samuel se sentó en una esquina, observando a los demás mientras una mujer mayor comenzaba a relatar su historia. Sus palabras resonaban dentro de él, llenando los vacíos que llevaba consigo desde su infancia. Hablaba de la soledad, del rechazo y del anhelo por entender por qué había sido dejado atrás. Samuel sentía que cada palabra era un eco de su propia vida, y por primera vez, no se sentía solo en su sufrimiento. A medida que las sesiones avanzaban, Samuel se dio cuenta de que compartía muchas similitudes con los demás. Cada uno de ellos tenía un relato único, pero todos estaban marcados por un sentimiento de abandono. Las historias se entrelazaban, creando una red de empatía que se extendía más allá de las palabras. Samuel escuchaba atentamente, absorbiendo las experiencias de los demás y sintiendo que, aunque sus historias eran diferentes, el dolor que llevaban era el mismo. Después de varias semanas de asistir a las reuniones, Samuel comenzó a forjar amistades con otros miembros del grupo. Una joven llamada Laura se convirtió en su confidente. Tenía una risa contagiosa y una mirada comprensiva que lo hacía sentir cómodo al compartir sus propios miedos. En una de las sesiones, mientras hablaban sobre la lucha por encontrar sus identidades, Laura le sugirió que escribiera una carta a sus padres. Samuel dudó al principio, pero la idea de expresar sus sentimientos en papel le pareció liberadora. Así, comenzó a escribir, cada palabra fluyendo con sinceridad y dolor. Un día, mientras revisaba sus cartas, recibió una notificación de un sobre que había llegado a su departamento. El remite no era conocido, y su corazón se aceleró al abrirlo. Dentro, encontró una carta anónima. Las palabras que leyó lo dejaron helado. La carta contenía información sobre un oscuro secreto familiar que involucraba a sus padres, algo que nunca había esperado descubrir. La tinta se desdibujaba a medida que sus manos temblaban, y un frío recorrió su espalda. El contenido de la carta revelaba que sus padres habían estado involucrados en un escándalo que podría haber destruido sus vidas y reputación. Había menciones a deudas, amenazas y una historia que parecía sacada de una novela de suspenso. Samuel se sintió abrumado por la confusión y el dolor. ¿Por qué no le habían contado esto? ¿Por qué lo habían dejado en la oscuridad? Las preguntas se agolpaban en su mente, alimentando su inquietud y desconfianza hacia ellos. Esa revelación no solo desdibujaba la imagen que había construido de sus padres, sino que también ponía en tela de juicio todo lo que creía saber sobre su abandono. Con el corazón en la garganta, Samuel decidió que necesitaba investigar más sobre el pasado de sus padres. La curiosidad se convirtió en una necesidad apremiante. Durante días, se sumergió en la búsqueda de información, explorando registros públicos, archivos en línea y hablando con antiguos vecinos que podían tener alguna pista sobre los eventos que habían llevado a sus padres a tomar decisiones tan drásticas. Cada fragmento de información que encontraba era una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a armarse. Las noches se convirtieron en un maratón de descubrimientos. Samuel pasaba horas en su computadora, buscando en bases de datos y redes sociales, tratando de desenterrar la verdad. En la penumbra de su habitación, las luces de la pantalla iluminaban su rostro, revelando la determinación que había crecido en su interior. Las historias de sus padres, antes envueltas en un halo de misterio, empezaron a tomar forma. Con cada hallazgo, sus emociones se tornaban más intensas, el dolor de la traición se mezclaba con la curiosidad y la necesidad de comprender. Un día, mientras revisaba documentos antiguos en la biblioteca de la ciudad, encontró un artículo de periódico que mencionaba a sus padres. El titular era impactante: escándalo financiero sacude a la familia González. Samuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La noticia hablaba de una serie de fraudes y malversaciones de fondos que habían involucrado a su padre, Roberto. Las palabras parecían cobrar vida ante sus ojos, y un torrente de emociones lo invadió.
La imagen que había tenido de sus padres como figuras respetadas y honorables se desmoronó en 1000 pedazos. La revelación del escándalo no solo alteró su percepción de ellos, sino que también provocó una lucha interna en él. Samuel se debatía entre la necesidad de entender las circunstancias que los llevaron a tomar decisiones tan drásticas y el deseo de protegerse de más dolor. La historia de su vida, marcada por el abandono, se entrelazaba con la de sus padres, y ahora todo parecía un laberinto del que no podía escapar. A medida que sus investigaciones avanzaban, Samuel se dio cuenta de que necesitaba confrontar a sus padres. La idea de enfrentar la verdad lo aterrorizaba, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que su miedo. Sabía que esta búsqueda de la verdad podría cambiarlo todo, y aunque su corazón palpitaba con ansiedad, también sentía un rayo de esperanza. Quizá, al descubrir los secretos familiares, no solo entendería las decisiones de sus padres, sino que también podría encontrar un camino hacia su propia sanación. Así, con el corazón pesado y la mente llena de preguntas, Samuel se preparó para dar el siguiente paso en su búsqueda. La verdad lo esperaba, y con cada latido de su corazón, se acercaba más a desentrañar el misterio que había marcado su vida desde el principio. Samuel se encontraba en su pequeño apartamento, el cual había decorado con cuidado, como un intento de crear un hogar en el que pudiera sentirse a salvo, lejos de las sombras del orfanato y el dolor de su abandono. La luz del atardecer entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas en las paredes, mientras su mente se debatía entre la confusión y la necesidad de una resolución. Había pasado días enteros revisando documentos, cartas y cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el oscuro secreto que había descubierto, un secreto que no solo implicaba a sus padres, sino que parecía estar entrelazado con su propia existencia. La revelación que había llegado a sus manos era devastadora. Sus padres no solo lo habían abandonado por miedo a lo que la vida les depararía, sino que estaban involucrados en un escándalo que había sacudido a la comunidad local. Las implicaciones de este escándalo eran profundas y complejas, un entramado de decisiones desesperadas que había llevado a Clara y Roberto a la única opción que creían viable, dejarlo al cuidado de otros. El peso de esta verdad se cernía sobre Samuel como una sombra, oscureciendo su corazón y alimentando su deseo de confrontar a sus padres. Decidido a buscar respuestas definitivas, Samuel se preparó para la reunión que había estado anticipando y temiendo al mismo tiempo. Cada paso hacia la casa de sus padres se sentía pesado, como si el aire se volviera más denso y cada latido de su corazón resonara en su mente. La calle que una vez le había parecido tan familiar se transformaba en un laberinto de recuerdos y emociones reprimidas. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había estado ahí, desde que había visto los rostros de aquellos que lo habían traicionado por lo que él pensaba era una elección egoísta. Al llegar a la puerta de la casa, sintió un torrente de emociones, ira, tristeza, confusión y, sobre todo, un profundo anhelo de entender. Llamó al timbre, y el sonido resonó en la quietud del día, como un eco de su propia angustia. Clara fue la primera en abrir la puerta. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y temor. Samuel notó cómo su expresión se desvanecía en un mar de emociones, luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero Samuel no estaba ahí para intercambiar palabras vacías. Necesitaba respuestas, la verdad que había estado buscando durante años. Los tres se sentaron en el salón, un lugar que había sido testigo de tantas memorias, ahora impregnado de una tensión palpable. Samuel se acomodó en el sofá, sintiendo la suavidad del cojín como un contraste con la rigidez de su corazón. Clara y Roberto se sentaron frente a él, sus miradas llenas de incertidumbre. El silencio se hizo pesado, cargado de la historia no contada que estaba a punto de desvelarse. Samuel respiró hondo, preparándose para desatar la tormenta que había estado acumulando dentro de él. Con un gesto nervioso, comenzó a hablar, sus palabras fluyendo como un torrente irrefrenable. Compartió el descubrimiento del escándalo que había involucrado a sus padres, revelando los secretos que habían estado ocultos y que, en su mente, justificaban su abandono. La mirada de Clara se oscureció, y Samuel pudo ver cómo el miedo y la culpa se entrelazaban en su rostro. Roberto, más tranquilo,
Intentó mantener la compostura, pero Samuel notó el ligero temblor de sus manos, la forma en que su cuerpo se encorvaba como si cada palabra de su hijo fuera un golpe directo a su corazón. A medida que Samuel continuaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de sus padres. Clara, con lágrimas en los ojos, finalmente rompió el silencio, explicando, no como una justificación, sino como un intento de mostrar la profundidad de su dolor y la desesperación que los había llevado a tomar esa decisión. Habló de las noches en vela, de la angustia que sentían al saber que no podían ofrecerle la vida que merecía. Roberto, por su parte, agregó que el escándalo no solo los había amenazado a ellos, sino también a Samuel. Temían que, al mantenerlo cerca, pudieran arrastrarlo a una vida de sufrimiento y dolor. Samuel escuchaba, sintiendo como su corazón se dividía entre la rabia y la comprensión. Las palabras de sus padres resonaban en su interior, y aunque podía entender sus razones, la herida seguía abierta, el dolor del abandono aún latente. Sin embargo, había algo en la sinceridad de sus rostros, en la fragilidad de sus voces, que le hizo reconsiderar su postura. La lucha interna era feroz, la ira que había alimentado su deseo de confrontación comenzaba a dar paso a una inusual sensación de compasión. La conversación se tornó en un intercambio de recuerdos, de historias compartidas que nunca habían sido contadas. Samuel vio a sus padres no solo como los villanos de su historia, sino como seres humanos que habían tomado decisiones difíciles en un contexto que él nunca había entendido completamente. Mientras las lágrimas rodaban por las mejillas de Clara, Samuel sintió que su propio corazón se abría, permitiendo que la comprensión y el perdón comenzaran a infiltrarse en su alma. Finalmente, en un giro inesperado, Samuel se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir. No estaba obligado a continuar viviendo en el pasado, amarrado a un dolor que solo lo alejaba de la oportunidad de sanar. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más ligero, como si las cadenas que lo habían atado a su sufrimiento comenzaran a romperse. Miró a sus padres y, en un acto de valentía, decidió perdonarlos. No porque sus acciones fueran justificables, sino porque entendía que el amor y la comprensión podían prevalecer sobre el rencor y el dolor. Juntos, comenzaron a construir un nuevo camino. No sería fácil, ni rápido, pero había un destello de esperanza en el aire. Samuel se dio cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba por escribirse. Con cada día que pasaba, se sentía más dispuesto a enfrentar lo que vendría, a aprender de sus padres y a permitirles entrar en su vida de una manera que nunca antes había considerado. El amor que había sido herido por el abandono ahora comenzaba a florecer de nuevo, y la familia que había estado fragmentada por el dolor comenzaba a encontrar su camino hacia la sanación. Samuel y sus padres se unieron en un viaje hacia la comprensión, enfrentando los fantasmas del pasado y creando un nuevo vínculo que se basaba en la verdad y la aceptación. En ese proceso, Samuel descubrió que el dolor podía ser transformado en una fuerza poderosa para el cambio, y que, a pesar de las cicatrices, siempre había espacio para la esperanza y el amor.